Mis hermanos, buenos días. Bienvenidos nuevamente a nuestra clase de Escuela Bíblica Dominical. Nuestro Dios es muy bueno, hermanos. Él nos ha permitido llegar a este domingo último de este mes de enero del 2021. Bendito sea el Señor, hermanos. Por gracia del Señor, por el amor tan grande, por su misericordia, Él nos tiene aún aquí a pesar de lo que sucede alrededor. El Señor siga obrando, hermanos, y siga teniendo misericordia de este mundo en medio de esta pandemia que vivimos. Quiero invitarles, hermanos, a que tengamos una palabra de oración. ¿Me acompaña? Oremos. Nuestro buen Dios y nuestro Padre Celestial, Señor, venimos ante tu presencia con mucho regocijo en nuestro corazón porque tú eres bueno. Nos das esta bendición, Señor, de iniciar esta nueva semana en este último día de este mes de enero del 2021. Te agradecemos, oh Dios, por las clases de Escuela Bíblica Dominical, Señor, en las que miraremos disciplinas espirituales para conocer mejor a nuestro Señor Jesucristo. Señor, te agradecemos por esta segunda lección que vamos a iniciar el día de hoy. Pero te rogamos, oh Dios, que sea tu presencia en la vida de nuestros hermanos en la fe, en las familias de nuestra iglesia, especialmente con aquellos que están pasando por una situación difícil, como es este asunto de la pandemia, Señor. Seas, oh tu Dios, oh Dios, con nuestros hermanos, Señor, que están sufriendo, con familiares nuestros que están en este trance, incluso, oh Dios, por el presidente de nuestra república, el señor Manuel Andrés López Obrador. Señor, líbralos, Padre Santo, de este virus. Te imploramos, oh Dios Padre Santo, sigas estando con los médicos, oh Dios, de nuestra patria, con los médicos de todo el mundo, con el personal que trabaja en los hospitales, Señor. Sea tu presencia, Señor, con aquellos que andan limpiando los hospitales, las clínicas, Señor. Dales bendición tuya, Señor. Líbralos de este problema, Señor. Y ahora, mi Dios, sé con nosotros en esta clase de Escuela Bíblica Dominical, como con los demás maestros que están en estas clases virtuales. Señor, que todos, Padre Santo, todos acudamos a escuchar tu palabra, a meditar en ella, a escudriñarla. Señor, guíanos. Te lo ruego, te lo imploro, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro Dios. Amén. Pues bien, mis amados hermanos, como mencionábamos el domingo anterior, estamos iniciando hoy disciplinas espirituales. Es un llamado a ser más como nuestro Señor Jesucristo a través de esas disciplinas espirituales. Se recuerda que el domingo pasado le di a usted un listado. ¿En qué forma nos podemos disciplinar? Bueno, hermanos, orando. Esta segunda clase nos habla de la oración. Y hermanos, quiero invitarlos para que no dejemos de orar, no dejemos de leer la palabra de Dios, no dejemos, hermanos, de verla por las necesidades de los demás. Estemos muy al pendiente, hermanos. Hay mucha gente necesitada el día de hoy. Siempre ha habido, pero hoy se acentúa un poco más. Vamos a iniciar, hermanos. Nuestra lección en esta mañana está en el Salmo 119. Salmo 119. Acuérdese que tenemos el libro de los Salmos a la mitad de nuestra Biblia y que este Salmo 119 es el capítulo más largo, no únicamente de los Salmos, sino de toda la Biblia, que tiene muchos versículos. Tiene 176 versículos. Salmo 119, versículos del 17 al 24. Salmo 119. Estamos con la lectura bíblica, hermanos. En un momento más vamos a ver qué nos dice este Salmo 119, del 17 al 24. Hermanos, para que usted y yo conozcamos a alguien, necesitamos tener información, necesitamos saber un poco más de él. Conocer a alguien no es nada más mirarlo y ya te conocí, no, hay que saber un poquito más de las personas para poder decir que les conocemos. Porque ¿sabe qué? Que toda la información que nos llega
toda la información que recibimos, ya sea a través de nuestros sentidos, como es nuestros ojos, nuestros oídos. ¿Cómo sabemos si algo está caliente? Bueno, pues usamos nuestro tacto, ¿sí? ¿Está muy caliente? Bueno, ahí el tacto nos lo va a decir. ¿Está tibio? Ahí nos lo va a decir. Hermanos, pero toda la información que recibimos a través de los sentidos, esta información, hermanos, trata de modificar nuestra manera de pensar, trata de modificar nuestra manera de opinar, trata de modificar incluso nuestros hábitos y nuestra manera de vivir, etcétera, etcétera. Cuidado, mis hermanos, que toda esa información que recibimos a través de los sentidos no nos haga perdernos. ¿Qué quiero decir con esto? Mis hermanos, que con esa información que recibimos de diario, a través de la radio, de la televisión, de lo que vemos aquí, vemos allá, de lo que oímos aquí, oímos allá, hermanos, nosotros, ustedes y yo como creyentes en Cristo, necesitamos separar, apartar momentos del tiempo y de nuestra vida, hermanos, para oír la voz de nuestro Dios. ¿Cómo podemos oír la voz de nuestro Dios? Pues a través de la lectura de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos conocer más a nuestro Dios? Pues hermanos, de la dedicación que pasemos a solas con nuestro Dios a través de la oración. Este Salmo 119, hermanos, es un salmo, decíamos, es el salmo más grande, e incluso es el capítulo más grande de la Biblia. Contiene 176 versículos y está dividido en 22 secciones y cada sección consta de 8 versículos. Cada sección, estas 22 secciones, comienzan, hermanos, con la letra del alfabeto hebreo. Bueno, pues usted y yo no conocemos el alfabeto hebreo, pero así está dividido este Salmo 119. Este Salmo, hermanos, trata sobre la ley y trata sobre las ordenanzas de nuestro Dios. Es toda una oración para mantenernos fiel a la ley de nuestro Dios y así, hermanos, tener mucha bendición en nuestra vida. Este Salmo probablemente fue escrito después del regreso de los judíos, después del exilio, más o menos en el 517 a.C. Son quizás unos 13 años después del regreso que el salmista escribe y después de esos 13 años, él tiene muy fresquecito en su memoria, tiene muy fresco, hermanos, en su memoria el castigo por el que el pueblo pasó. El pueblo recibió, hermanos, esa deportación, unos a Babilonia y otros a los asirios, porque no obedeció la ley de Dios, porque se apartó de la ley de nuestro Dios, porque desechó el pacto que nuestro Dios había dado a Israel en el monte Sinaí. Hermanos, para que usted y yo seamos más semejantes a Cristo, lo que necesitamos es conocer a nuestro Dios. Tenemos que tener una relación diaria, continua, cada momento con nuestro Dios para ser semejantes a Cristo. Ese es el título de nuestra lección, conociendo a Dios, conociendo a Dios. Y el primer punto, hermanos, que le he puesto como título a este primer punto, para conocer a Dios hay que guardar su palabra, la palabra de Dios. Y vamos a ver, hermanos, los versículos 17 y 18 de este capítulo 119. A la letra nos dice estos dos versículos. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley.
Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Se recuerda, hermanos, que le dije que es una oración? Es una oración, ¿sí?, de que el salmista está pidiendo. Dada la situación que habían pasado en el exilio, muy triste, por cierto, hermanos, bueno, el salmista ahora lo que quiere es no volver a caer en desobediencia a la ley de Dios, ¿sí? En los primeros versículos, hermanos, de este capítulo 119, usted y yo lo que encontramos es bienaventuranzas a los que guardan la ley de nuestro Dios. Por ejemplo, el versículo 1 dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. La primera sección habla de bienaventuranzas, ¿sí? Y la segunda sección da ánimo a guardar la ley de Dios desde la juventud, asegurando que todo irá bien en la vida. Eso es lo que nos habla la palabra de Dios, hermanos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Qué maravilloso es que el Señor nos invita, hermanos, y el salmista está hablando de ello. Desde su juventud, guardar la palabra de Dios para que nos vaya bien en la vida. Pero de este versículo 17 al versículo 24, hermanos, parece, después de la bienaventuranza de la primera sección, la invitación a que desde la juventud guardemos la palabra de Dios, ahora parece ser que hay en cierta manera una queja que el salmista tiene ante Dios por las circunstancias que están rodeando al salmista. Por cierto, lo que usted y yo encontramos es que el salmista dice que él ha sido fiel. Eso es lo que encontramos, que él ha sido fiel y que ha guardado la ley de Dios, pero al parecer no todo va bien. Versículo 17 nos dice, haz bien a tu siervo, haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Hermanos, este escrito es un pedido de auxilio que el salmista hace. El asunto, vuelvo a repetir, es que sus antecesores olvidaron la ley de Dios, pero él desea guardarla. Hermanos, la relación del salmista con Dios es una relación de siervo. Por eso dice aquí, haz bien a tu siervo. Esto nos habla, hermanos, de un pacto. Esto habla de un pacto, por eso él se siente como un siervo de nuestro Dios. Y él puede esperar, siendo siervo de Dios, él puede esperar que Dios lo guarde en la vida, puesto que él, Dios, nuestro Dios, es bondadoso. Y el conocimiento de la palabra de Dios y la sana doctrina que en ella encontramos son saludables para la vida de este siervo, como para la vida suya y la vida mía. ¿Qué le dice el versículo 18? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Hermanos, muchas veces cuando usted y yo estamos pasando por pruebas, parece que tendemos a olvidarnos de la palabra de Dios. Mire, yo siempre he dicho, déjeme recordar algo. Yo he preguntado en clase, ¿qué hace usted cuando le duele su cabeza? Sí, pues me tomo una pastilla. ¿Se da cuenta? ¿De qué nos olvidamos ahí? De ir a Dios en oración primero, hermanos. De ir al Señor y decirle, Señor, me duele esta cabeza. ¿Qué puedo hacer? ¿Se da cuenta? Cuando hay un problema, siempre buscamos en base a la experiencia, en base a esto, en base a aquello, en lugar de ir primeramente a Dios en oración y a la lectura de su palabra. Nuestro Dios tiene siempre respuestas a nuestras situaciones en su palabra, hermanos. Hermanos, por eso el salmista dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. No nos olvidemos, hermanos, de la palabra de Dios. Por eso el pueblo de Dios fue llevado cautivo a otra nación, ¿sí? Lo que el salmista quiere aquí, hermanos, es entender la palabra de Dios con mucha mayor intensidad.
no superficialmente, más profundamente. Y hermanos, ojos, aquí dice, abre mis ojos. Quiero llevarlo a ver un pasaje de la palabra de Dios que encontramos en Éxodo 14:13, donde el Señor dice, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. ¿Se acuerdan de este pasaje bíblico? Éxodo 14:3. Amados hermanos míos, nuestro Dios no cambia. Y su palabra sigue siendo maravillosa hoy como lo fue ayer y lo será el día de mañana. Solo usted y yo que tenemos vida en Cristo Jesús podemos ver la realidad del bendito evangelio de nuestro Dios. ¿Qué le dijo nuestro Señor a Tomás? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20:29. Hermanos, conoceremos espiritualmente más a nuestro Dios para ser más semejantes a Cristo a medida que usted y yo encontremos al Señor o nos encontremos con Dios a través de la lectura de su palabra. Sus mandamientos son buenos, hermanos. Los preceptos del Señor son perfectos para nuestras vidas. Hermanos, quiero invitarles a ir al punto número 2. Si usted y yo queremos conocer a Dios, necesitamos desear sus juicios, desear su palabra, hermanos. Salmo 119, 19 al 22 nos dice de la siguiente manera. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Este salmo, en el versículo 19, comienza diciendo, forastero soy en la tierra. Hermanos, el salmista así se sentía. ¿Cómo se siente usted aquí en esta tierra? ¿Usted es de esta tierra o es forastero como el salmista? Hermanos, forastero significa no sentirse que pertenecemos aquí. El estar aquí, debemos de sentirnos sin derechos para estar aquí. Hermanos, recordemos que nosotros tenemos un lugar en el cielo al que el Señor Jesucristo fue a preparar para que donde Él esté, nosotros los creyentes en Él también estemos. Sentirse un forastero es sentirse aislado por completo. El salmista se siente así, hermanos, al vivir en un mundo de inquietud e infidelidad a un Dios que es santo, santo, santo. Hermanos, parece ser que como el salmista se sentía, usted y yo debemos sentirnos aquí así, porque el mundo en que vivimos es un mundo muy infiel al Señor. La pandemia que vivimos es un llamado del Señor a la vida del ser humano, para que se vuelva a Dios, para que busque a Dios, para que reconozca que por Dios estamos aquí. No encubras, dice la segunda parte del versículo 19. No encubras de mí tus mandamientos. Hermanos, en el mundo en que usted y yo vivimos, debemos, dada la situación por la que vivimos, de corrupción, de infidelidades, de menosprecios, de un mundo que rechaza a nuestro Dios, usted y yo debemos de refugiarnos en el Señor, de fortalecernos en Él, de que la relación con nuestro Dios sea cada día más fuerte, hermanos. Para poder vivir aquí necesitamos hacer eso, fortalecernos en el Señor y compartir con otros lo que por gracia usted y yo hemos recibido. Para ello, ¿qué podemos hacer?
para fortalecernos en el Señor y conocer más a nuestro Dios, pues tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que saber qué es lo que ella nos dice. Tenemos que meditar en ella. Tenemos que escudriñar, hermanos, su palabra. De esa manera, usted y yo es como vamos a reconocer que somos extranjeros en esta tierra y que nuestro hogar está con el Señor en la patria celestial. Allá donde está nuestro Señor, a la diestra del Padre, hermanos. Hermanos, esta es la palabra de nuestro Dios. En el versículo 20, en su necesidad de Dios, el salmista confiesa que está, ¿cómo dice aquí el versículo 20? Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Usted y yo sabemos, hermanos, que nuestra alma tiene sed de Dios. Salmo 42. Mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuándo vendré y me presentaré? Hermanos, usted y yo, como sedientos de Dios, porque nuestra alma así está, debemos de saciarnos, porque el alma nuestra necesita saciarse de Dios. ¿Y cómo podemos saciarnos de Dios? Pues leyendo la palabra de Dios. Solo podemos conocer más al Señor de esa manera. En el versículo 21, aquí hay dos palabras, soberbios y malditos, dice el versículo 21. Reprendiste a los soberbios, los malditos. El salmista, hermanos, aquí, él está pensando en la nación de Israel, ¿sí? La que fue llevada cautiva, la que fue conquistada. La nación de Israel conquistada por Asiria. Israel fue conquistada por los asirios, reino del norte. Y del reino del sur, Judá cayó ante Babilonia. ¿Y cuál fue la causa? ¿Por qué causa fueron conquistados? Bueno, hermanos, la palabra de Dios nos dice, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová, su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni tampoco puesto por obra. Eso nos dice, está escrito en el segundo libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 12. Hermanos, sí hay causas por las que nos va mal. Al pueblo de Israel le fue mal. Al pueblo de Judá le fue mal. No escucharon, no atendieron, no hicieron las cosas que Dios les había dicho. Entonces, esta palabra de soberbios y malditos es como el salmista reconoce por la causa por las que fueron llevados cautivos. Así les llama, soberbios y malditos. Por haberse desviado de los mandamientos, por haber abandonado el pacto que habían hecho en monte Sinaí. Y así de esa manera aseguraron su castigo. Y como el salmista no quiere ser contado entre ellos, por eso nos dice en el versículo 22, aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Eso es lo que dice el salmista. Había un anhelo intenso en la oración, que es este Salmo 119, de no apartarse de la ley de Dios, de la ley de Jehová, para que no le vaya como le fue al pueblo de Israel. ¿Qué vamos a hacer usted y yo, hermanos? Debemos de anhelar conocer más a nuestro Dios. Vamos a pasar, hermanos, al último punto. Para conocer más a nuestro Dios y ser semejantes a Cristo, usted y yo debemos de meditar en los estatutos de nuestro Dios. De meditar en los estatutos de nuestro Dios. Versos 23 y 24, hermanos, los dos últimos de esta tercera sección nos dicen, príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Hermanos, aquí en este salmo vamos a encontrar nosotros ley, testimonios, estatutos,
mandamientos, todo se refiere a lo mismo, a la palabra de nuestro Dios. Príncipes, dice el versículo 23. Aquí el salmista tiene en su mente que las naciones paganas se apoderaron de la tierra prometida. Las naciones paganas se apoderaron de la tierra prometida, y en los salmos los gobernantes son vistos como personas agresivas ante las cosas de nuestro Dios. Hermanos, la historia no cambia mucho, no cambia mucho. Hay gobernantes que se jactan de no conocer a Dios ni querer conocerlo, como otros se pintan como conocedores de Dios. Hemos estado orando por ellos, hermanos, para que Dios obre en la vida de los gobernantes, no únicamente de nuestra patria, sino de todo el mundo. Que sean hombres y mujeres que se doblen su rodilla en reconocimiento de quién es nuestro Dios. Mire lo que dice el Salmo 2. Quiero invitarle a abrir su Biblia en el Salmo número 2 y vamos a leer los versículos del 1 al 3. Dice el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y príncipes consultan unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Se da cuenta? Así el salmista, hermanos, él mantiene su fidelidad al Señor. ¿Cómo? Meditando en sus estatutos. Es lo que hace el salmista. Usted y yo, hermanos, hemos de confiar en nuestro Dios durante todos los tiempos que pasemos. Recordemos que este año en nuestra patria, en nuestro estado incluso, va a haber un bullicio político. Ya lo estamos viendo en el televisor cada rato, sas. Va a haber cambios políticos. Hermanos, usted y yo hemos de estar fieles al Señor, porque la confianza suya y la confianza mía no debe de estar en el hombre, sino en Dios. Hermanos, acuérdese, hermanos, lo que la palabra de Dios dice. Maldito el hombre que confía en el hombre. No hemos de confiar en él. Usted espere en Dios. Confíe en el Señor. Ore al Señor. Crea lo que dice la palabra de Dios. El salmista sabe, hermano, está muy consciente que el precio por olvidarse de la ley de Dios es muy alto. Hermanos, vivir 70 años cautivos en un pueblo, trabajarle a otro pueblo, ser esclavos de ese pueblo, es un alto precio. Hermanos, los cristianos somos peregrinos en esta tierra. Acojámonos al Señor, conozcamos al Señor más y más. El precio por olvidarse de la ley de Dios es muy alto, muy alto. Se pierde todo, hermanos, se pierde todo. En mi experiencia, en muchos años en la vida como cristiano, he visto a hombres, hermanos, que estuvieron firmes, fieles, pero se olvidaron de la ley de Dios. Y ahí están donde están ahorita. Algunos se arrepintieron y están fieles sirviendo al Señor. Estemos orando los unos por los otros, hermanos. El precio por olvidarse de la ley de Dios es demasiado alto. El judío, hermanos, después del exilio, hasta que regresa al exilio, es cuando empieza el término de la sinagoga. Ahora sí, se empezaron a juntar, empezaron a estudiar la palabra de Dios, a estudiar la ley, lo que ellos conocían como el Bar Mitzvah de la ley, y de los escribas que se dedicaron a copiar, a interpretar la ley. Por eso el salmista muy claramente expresa: pues tus testimonios son mi delicia y mis consejeros. Mire qué maravilloso, hermanos. Eso debe ser la lectura de la palabra de Dios
al querer conocer más a Dios, que sea una delicia, hermanos. Deleítese a leer la Escritura. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es muy importante. Él, nuestro Señor Jesús, ante la prueba, cuando todos lo abandonaron, Él meditaba en los estatutos de su Padre Celestial, los cuales siempre fueron su delicia y sus consejeros. Al conocer la palabra de nuestro Dios, hermanos, esto nos va a ayudar a ver el punto de vista divino para las cosas suyas y mías. Dios anhela que nuestro encuentro diario con Él en su palabra sea un encuentro muy valioso para mantenernos en comunión con Él y el plan que Él tiene para la vida suya y la vida mía. Hermanos, conozcamos más al Señor para ser más semejantes a Cristo Jesús. Dios le bendiga, mi hermano. Oremos. Nuestro buen Dios y nuestro Padre Celestial, nosotros llegamos ante tu presencia, buscándote con agradecimiento en nuestro corazón, porque tú eres bueno para con nosotros, porque nunca, oh Dios, tú nos has dejado. Señor, encontramos en este Salmo 119, en estos terceros 8 versículos, algo maravilloso que era el anhelo del salmista de guardar tu palabra, de conocer más tus estatutos, de permanecer más en tus mandamientos, Señor, para que le vaya bien en esta tierra. Señor, que nosotros seamos imitadores, Señor, de este salmista, Señor, que anhela conocerte más a ti, Señor, para ser semejantes más a Cristo Jesús. En Cristo Jesús te ruego por mis hermanos en la fe, que cada día anhelemos estudiar tu palabra, leerla, meditar en ella, escudriñarla. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra que tenemos ahora, Señor. En Cristo Jesús te lo rogamos, oh Dios, todo esto. Amén. Mis amados hermanos, quiero invitarles la próxima lección. Vamos a estudiar el Evangelio según San Juan, capítulo 17. Les invito a leer todo el capítulo 17. Ahora, hermanos, una de las disciplinas espirituales es que tengamos intimidad con nuestro Señor Jesucristo. Teniendo intimidad con el Señor Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego.